Muy buenos días a todos, bienvenidos a este segundo vídeo de preparación del CFA Level 1. Mi nombre es Héctor Moedano y es un verdadero placer estar con vosotros de vuelta. Lo primero que quiero comentaros es, agradeceros básicamente la gran acogida que ha tenido el canal, la gran acogida que está teniendo el blog de Rankia y este contenido está hecho para vosotros, para aquellas personas que quieran prepararse el contenido, que quieran prepararse el examen. Y como os digo, encantadísimo de todos aquellos que estáis suscritos, porque espero devolveroslo con un material de calidad y que podamos aprender muchísimo dentro de este camino. En el día de hoy tenemos preparadas unas 5 o 6 diapositivas, algo rapidito, de introducción a lo que es el análisis cuantitativo. No se trata de los temas más divertidos del mundo, pero bueno, partimos con ventaja porque entiendo que muchas de las personas que os estáis preparando este examen pues lleváis ya una base de la carrera o de algún curso que hayáis realizado en el que todo este material pues una gran parte está cubierta, ¿vale? Entonces, por avanzar rápido, ¿qué es el análisis cuantitativo, la metodología cuantitativa? Pues tan sencillo como la utilización de métodos matemáticos, estadísticos, en resumen, numéricos, para evaluar cualquier tipo de inversión. Se trata de una filosofía que arranca en los años 70 y que se desarrolla hasta la actualidad, obviamente muchísimo más profesionalizada, con análisis a través de softwares que son tremendamente potentes y que tienen en cuenta cualquier variable que nos podamos imaginar. En el tema del CFA, obviamente no nos van a llevar hasta ese extremo, pero sí que nos plantean un contenido que veis aquí, que parte de la base de valor del dinero en el tiempo, descuento de flujos de caja, pasando por estadística y probabilidad hasta llegar a análisis técnico. Aproximadamente tendremos unos 2 vídeos, estimo yo, de lo que es el valor del dinero en el tiempo y lo iremos avanzando poquito a poco. Como os digo, vamos a tratar de hacer píldoras, unos 10-12 minutos, espero que no sea más, y terminaremos hoy con el tema de capitalización y descuentos, y poco a poco pues seguiremos avanzando, y en el siguiente vídeo traeremos también varios ejercicios que creo que son muy interesantes. Dicho esto, el valor del dinero en el tiempo se fundamenta o parte de la base de un fundamento financiero a través del cual se establece que una unidad monetaria a día de hoy es más valiosa que una unidad monetaria en el futuro. Es decir, que un euro hoy es más valioso que un euro dentro de 25 años. ¿Por qué? Pues muy sencillo, si no hace falta darle mucho más vueltas. La primera de ellas es la inflación. Creo que todos lo conocemos. La inflación lo que va haciendo es que nuestro dinero se deprecie, y en segundo lugar el coste de oportunidad. ¿Vale? Son las dos variables que motivan ese criterio financiero del que habíamos hablado. Por lo tanto, a la hora de entender cualquier inversión, tenemos o ya vamos sabiendo que tendremos que tener en cuenta determinadas variables. Una variable tremendamente importante, por no decir la principal, es lo que se conoce como tipo de interés. El tipo de interés tiene infinidad de definiciones, pero yo me he querido quedar con una muy sencillita, que es el precio del dinero. ¿Cuánto debo de ganar o cuánto le debo de exigir a una inversión por prestar mi dinero y cuánto me van a cobrar a mí porque me lo preste? De esta forma, los tipos de interés también nos van a servir ¿para qué? Para lo que se conoce como capitalizar o descontar, que no es ni más ni menos que un flujo de caja que yo tengo a valor presente, llevarlo a valor futuro, o de la misma manera, un flujo de caja que yo espero recibir en el futuro, llevarlo a valor presente. Tan sencillo como eso. Y por otra parte, como decíamos, analizar coste de oportunidad entre 2 o 17 inversiones, que aquí pues abriremos también la línea de análisis haciendo uso del BAN y del TIR, que supongo que también conoceréis todos o que habréis por lo menos trabajado en alguna ocasión. De esta forma, fijaros, un interés como tal viene motivado o viene establecido a través de 3 variables. La primera es el capital, cuánto invierto, durante cuánto tiempo y cuánto es el mínimo que le debo de exigir a esa inversión o cuánto es lo que yo deseo recuperar para luego compararlo frente al riesgo. Por lo tanto,
y por hacer una categorización súper sencilla y que, bueno, pues poco a poco iremos ampliando. Tipologías de tipos de interés, valga la redundancia. Intereses fijos o variables, explícitos o implícitos, nominales o reales. De esto hablaremos un poco más adelante, pero, oye, quería dejar constancia para que luego nos vayan sonando. Y por lo tanto, con un capital, utilizando las tres variables que hemos comentado antes, cuánto invierto, durante cuánto tiempo y a qué tipo de interés, se nos va a permitir capitalizar para llevar al futuro o descontar para llevar al presente o un plazo más cercano. Y ni más ni menos, es decir, estas son las bases. Estas son las bases del valor del dinero en el tiempo. Ahora ampliaremos un poco más, pero no es complicado. Luego aplicaremos determinadas fórmulas, pero esta es la base con la que nos tenemos que quedar. Dicho esto, ¿cómo empieza el CFA ya a ponernos un poco en situación o a meternos un poquito más de caña? Bien, pues lo que plantea es que los tipos de interés se estructuran ya no solo por esas variables que indicábamos, que es el plazo, el tipo de interés y el capital, sino que también vienen motivadas por algo más concreto, algo más medible, ¿no? Más allá de las variables que teníamos anteriormente. Es decir, cómo se compone ese tipo de interés que hablábamos antes. Es decir, esta tercera variable que comentábamos aquí, ¿cómo está creada? ¿De qué depende esto? Bien. Fijaros, en primer lugar, depende de la tasa libre de riesgo. Es decir, la tasa libre de riesgo es el exceso de inversión, el exceso de retorno que yo le debo de exigir a toda inversión para superar los activos libres de riesgo. Es decir, pongamos que tenemos aquí pues un bono estadounidense que nos está y que yo entiendo que es pues, un activo libre de riesgo que nos está pagando un 1%. ¿Qué significa esto? Que si a mí me presentan una inversión con riesgo que me va a dar el 0,5%, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a rechazar. Si no está una inversión por encima de la tasa libre de riesgo, no me es rentable asumir ese riesgo que tengo aquí para invertir. ¿Por qué? Pues porque en una no tengo riesgo y cobro más y en la otra pues tengo riesgo y cobro menos. Por lo tanto es el exceso de riesgo que yo le debo de exigir a cualquier inversión y que debe de estar por encima de los activos libres de riesgo. En segundo lugar, la prima por inflación, pues lo mismo. Es decir, si yo tengo una inflación, disculpad, del 2%, pues como mínimo deberé de asumir inversiones que yo espere que me vayan a dar por encima del 2%, porque si no, tampoco lo hago. Tercer lugar, prima por riesgo de default. Muy sencillo también. Es decir, ¿cuál es el riesgo o cómo cuantifico o qué valor le doy yo al riesgo de que a la persona a la que le he prestado mi dinero no me lo pueda devolver? Esto es clave porque habrá empresas que tengan pues al final unos balances saneados, que tengan flujos de caja muy buenos y luego habrá otros que tendrán más problemas y este riesgo de default pues a nivel profesional y a nivel de inversión pues se trata de una variable muy utilizada y muy analizada. Cuarto lugar, riesgo de liquidez. Pues el riesgo de liquidez, de normal y por hacerlo sencillo, lo podemos también enlazar a determinados productos, por ejemplo, productos que combinan la parte financiera con la aseguradora, en los cuales, así a la cabeza, pues me suena el PIAS, el PPA, aquí en España, en los cuales yo tengo una determinada inversión que me va pagando unos cupones y cuando llega un plazo, pues se supone que me devuelven ese dinero invertido. ¿Qué es lo que hace aquí la aseguradora, la entidad bancaria? Pues coge mi dinero, lo mete en una inversión, ellos la machean y me prometen que de aquí hasta el final yo voy a recuperar el 100% de mi inversión con unos cupones. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con el riesgo de liquidez? Pongamos que yo a mitad del periodo pues necesito rescatar esa inversión. Claro, en este momento el riesgo de liquidez, ¿qué es? Que yo me tenga que ir a precio de mercado y que esa inversión mía esté cayendo un 20% y no me sirva las garantías del 100% que me han dado al final del periodo. Por lo tanto, ese es el riesgo de liquidez, el hecho de quedarme con menos dinero por tener que cerrar prematuramente una posición. Y luego, por último, la prima de vencimiento. La prima de vencimiento, ni más ni menos, es que una inversión que tiene un plazo de un año,
pues en términos, por hacerlo sencillo, por hacerlo fácil, en términos de inversión va a ser mucho menos arriesgado que una inversión a 20-25 años, lo que decíamos antes. No es lo mismo que me den un euro hoy o mañana que me lo den dentro de 10 años o de 15 años o de 6 meses. La preferencia por la liquidez, por lo tanto el vencimiento cuanto más prematuro sea, entenderemos que hay menor riesgo, sobre todo motivado también por las variables que veis arriba. Por lo tanto, la tasa total de interés la vamos a entender como la suma de todas estas variables. Tan sencillo como sumarlas y ya lo tenemos. Y por último, nos vamos a centrar en el ejemplo que hemos visto, el que haya estudiado matemáticas financieras, pues esto lo debe de dominar ya. Pero como os decía, a la hora de capitalizar o de descontar, siempre podemos trabajar con un interés simple o con un interés compuesto. El interés simple es aquel en el cual los intereses no van generando nuevos intereses, es decir, no se reinvierten. No obstante, si trabajamos con un interés compuesto, los intereses, al ser reinvertidos, generan a su vez nuevos intereses. Por lo tanto, si yo estoy trabajando o yo lo que quiero hacer es pasar un flujo de caja que tengo en T1, momento 1, lo quiero pasar a T0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me voy a la fórmula de valor presente, cojo el capital que quiero descontar y lo traigo a valor presente multiplicándolo por el número de periodos. Si lo que quiero hacer es todo lo contrario, llevármelo a un valor futuro, lo mismo, es decir, haríamos la inversa. También, con respecto a los intereses compuestos, pues la única diferencia es que en vez de multiplicar el número de periodos, van a tratarse de exponentes. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente. Si yo tengo un determinado capital y lo estoy invirtiendo, ya no solo voy a tener mi capital más los intereses, sino que mis intereses generarán a su vez más interés. ¿Vale? Dicho esto, vamos a dejar aquí este segundo vídeo. Como habéis visto, no se trata de algo complejo, estamos yendo paso a paso. En el siguiente ya empezamos con todo el cálculo de tasas de interés equivalentes, se empieza a complicar un poco la cosa, vamos a poner ejercicios y bueno, por mi parte eso es todo, espero que os haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, pues por favor, me encantaría que te suscribieses, pásate por el blog de Rankia, donde vamos a poner o donde voy a colgar todas las diapositivas y nos vemos en el siguiente vídeo. Ha sido un placer. Hasta luego.